Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Jane Simon, politóloga, académica y docente de la Universidad de Concepción, PhD de la University of Denver en el USA of America. ¿Cómo estás, Jane? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, María José. Y estamos bien, expectantes, ¿cierto? Igual tenemos elecciones hoy día, como eso. ¿Verdad? Uno quiere ver qué pasa de cierta manera, pero sí. A las 9 de la mañana, estimada, van a poder votar. Hay todos los habilitados para aquello. Y nosotros queríamos preguntarle, Jane, sobre la luna de miel de los gobiernos. ¿Qué es la luna de miel? ¿Cuántos días se presupuesta? ¿Por qué se llama luna de miel? Y hay distintas voces en que señalan que la luna de miel duró solamente unos pocos días en el gobierno de Gabriel Boric, porque han pasado muchos hitos, ¿verdad?, mediáticos que también han puesto al gobierno en una situación de poco escape, ¿verdad?, de poca alternativa. ¿Cómo lo ve Jane Simon? Bueno, la luna de miel, ¿cierto? Es como igual la luna de miel de matrimonio, es cuando uno todavía está enamorado uno de otro y que uno confía, ¿cierto?, en el gobierno. Como es la luna de miel, en general, de cierta manera, un poquito cheque en blanco, pero hay un nivel de confianza que vemos los cambios que se va a hacer y que uno confía que se va a hacer bien. Y generalmente, cuando inicia un gobierno, tiene aprobación alta y ese se va bajando, ¿cierto? Mientras que se va cerrando, se va transformando, ¿cierto? En un día a día y los conflictos que uno tiene que ir abordando. Pero en esta situación, en la instalación, en las 3 semanas que lleva ya el gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿cómo ve esa evaluación de la luna de miel? ¿Ha sido luna de miel? Yo diría que al inicio, especialmente como la primera semana, fue como luna de miel. En los medios de comunicación también es muy importante, ¿cierto? Como son los primeros días, ¿cierto? Había como mucha apertura, se habló muy bien del gobierno, de cierta manera había hitos simbólicos, etcétera, había todo un puesto en escena, ¿cierto? Pero había, como sabemos, ustedes han analizado, ¿cierto?, la visita a la región de la Araucanía de la ministra del Interior, ahora lo que está pasando, ¿cierto?, en la provincia de Arauco, ¿cierto?, con la llegada y como rechazo al mismo subsecretario, a los distintos eventos y peleas que se va surgiendo y también, como es una coalición que no puede gobernar sola, va enfrentando una serie de desafíos donde se va tirando de cierto modo de todos lados, porque hay un cuestionamiento de la inclusión de figuras de la exconcertación adentro del gabinete, adentro de que es el gabinete regional y cómo se va a ir abordando ese tipo de temas. Y la crítica hacia el goteo, ¿cierto? Como eso, claro. Volvemos a ese discurso en contra de la política y bueno, ese fin de la luna de miel, que se vuelve la política como tradicional de cierta manera. Claro, y también los problemas, Jane, con el orden público, ¿verdad? Cuando el gobierno finalmente tuvo este refresh de realidad, ¿verdad? O cuando ya está gobernando, tiene, y quizá lamentable para algunos de los miembros, utilizar, ¿verdad?, las fuerzas de orden, ¿verdad? En un gobierno que sabemos ha sido parte de las movilizaciones estudiantiles, que también ha vivido la represión de carabineros, ahora tiene que usar, ¿verdad?, esa represión para mantener el orden público. Eso, ¿cómo se ve en los próximos años? ¿Se acostumbrará el gobierno también a utilizar la fuerza pública? ¿Cómo lo ve desde esa perspectiva también en una sociedad que está muy violenta, estimada Jane, en todos los ámbitos, ¿verdad? No solamente en cuanto al tema de movilización de movimientos sociales, ¿verdad? Ahora se ve otro tipo también de violencia vinculadas al narcotráfico al interior de los establecimientos educacionales. Entonces, justamente estamos viviendo episodios de violencia muy duros, muy fuertes en todos los ámbitos de la sociedad, con un problema que pareciera, ¿ya? O para algunos, tiene poca credibilidad o poco manejo, poca convicción en
en cuanto a utilizar, ¿verdad?, las fuerzas de coacción del Estado. Sí, mira, yo diría que van a ir rayando la cancha de cierta manera, porque, y eso está aceptado en la gran mayoría de los países, hay una diferencia entre miembros de la sociedad civil, ciudadanía, que va marchando, etcétera, y que hemos visto durante distintos gobiernos de distintos colores, tanto de la derecha como de la concertación, la nueva mayoría, utilizan fuerza represiva frente la movilización de estudiantes, depende, ¿cierto?, de distintos movimientos más APP, etcétera. Como eso que tiene que hacer el gobierno, y ellos ya están como armando el discurso, presentando, explicando, diferenciando, ¿cierto?, entre lo que es seguridad ciudadana o inseguridad ciudadana. Y yo destaco, ¿cierto?, uno de los primeros eventos que hizo el presidente en La Pintana, ¿cierto?, y esa actividad, como eso, buscan construir como la creación de la seguridad ciudadana desde la comunidad y en colaboración con los carabineros. Y me parece, por lo que yo he escuchado de los discursos del director general de Carabineros, que ellos valoren eso también. Ellos reconocen que tiene baja legitimidad y quieren ir mejorando, volviendo donde estaban antes en términos de legitimidad, y de trabajar con las comunidades le favorece. Como se va a haber una reforma de Carabineros y va a haber una reforma en relación a los otros temas. Ahora, los otros temas como el narcotraficante, la violencia que tenemos lamentablemente en Contulmo, depende mucho de la inteligencia. Pues yo imagino que tiene que ir mejorando ese tema. Yo creo que todo el mundo que escucha recuerda el caso Huracán y de cierta manera tratar de armar cosas para mostrar que son culpables, pero al final son montajes, y ese hace muy mal a la imagen de las fuerzas de orden y seguridad. Sí, profesor. Otra consulta con respecto a los derechos sociales, porque ahí yo hago un análisis, yo no sé si usted concuerda, porque la Convención Constituyente no partió, ¿verdad?, por las propuestas, o al menos no ha sido visible, ¿verdad?, las propuestas en cuanto a derechos sociales, que yo creo que durante el estallido social, ¿verdad?, fueron las demandas más sentidas de la ciudadanía, y las urgencias legislativas que ha propuesto el gobierno en su primera semana de gobierno tampoco han ido directamente relacionadas a la mejora, ¿verdad?, de derechos sociales. Entonces, por ahí habría un descuidado con el manejo de las expectativas, además de esta salida, ¿verdad?, del presidente Gabriel Boric al país trasandino, Argentina, también durante, o quizás fue muy rápido, ¿verdad?, estamos en una situación de violencia con estas series de demandas que no han tenido todavía una cabida sustancial, ¿verdad? Se ha hablado del proyecto de 40 horas, pero no hay en materia social, no se ha comenzado por eso, sino que en materia tributaria, eso podría generar un desgaste y que la luna de miel efectivamente se termine mucho antes de lo previsto. Bueno, yo diría que, como bien dice, cierto, que hay que ir como comunicando muy bien lo que están haciendo. El tema de la reforma tributaria también se hizo al inicio de los gobiernos de la concertación, ¿cierto?, durante el gobierno de Elwin, para lograr tener los recursos fiscales necesarios para ir mejorando la presencia del Estado y la protección de los derechos, ¿cierto?, o programas sociales. En ese entonces era más como programas sociales focalizados a los sectores más vulnerables. Ahora también es que uno quiere aumentar el rol del Estado en la protección y la garantía de derechos sociales, y eso implica que uno tiene que tener recursos, y ese es responsable, por eso que tenemos el ministro de Hacienda que tenemos para ir trabajando ese tema, para ir asegurando que no se pierde mucho en el crecimiento económico a partir de un mayor rol del Estado y mayores impuestos. Eso es un equilibrio complejo y es difícil como explicar. Es como lo mismo por la pregunta que ustedes hicieron en relación al retiro. El tema del retiro también puede subir, ¿cierto?, la inflación en el momento en que estamos actualmente. Como eso, claro, la gente quiere su dinero, que ha sido también un tema, como muchos lo
estos temas son discursivos, hay que ir construyendo mucho más el discurso, la posición, la narrativa, el relato, ¿cierto?, de gobierno, para que se pueda ir defendiendo y avanzando en los proyectos, porque justamente si no logra mantener y responder a esas expectativas, va a generar, ¿cierto?, que tampoco el Senado y la Cámara van a apoyar tampoco, porque va a haber presión desde la base. Jean Simon, politóloga, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, a votar más. ¿Usted vota, Jean, o no? Me imagino que sí, en la Universidad de Concepción. Sí. Como estamos en la segunda vuelta, vamos a ver qué pasa. Que gane más mejor, como dijo Leonel Sánchez. Leonel Sánchez, ¿cierto? Noticia en desarrollo. ¿Va a ir a votar a la Casa del Deporte, profesora, o va a hacerlo a través de internet? No, yo hice con voto virtual. Justamente hemos utilizado en distintas elecciones dentro de la universidad el voto en línea. Es un muy buen sistema. Yo encuentro que funciona bien y destaco, especialmente en la primera vuelta, el aumento de la participación, porque antes de voto virtual, uno tenía que venir desde Los Ángeles y desde Chillán para votar en Concepción. Como si yo creo que favorece justamente las otras sedes que participan. Y hace 4 años atrás no pude votar en la segunda vuelta porque estaba en el Congreso Internacional, como se también permite que las personas que andan en congresos, etcétera, pueden votar en cualquier lado. Sí. Muchas gracias, Jean. Que esté muy bien, ¿ah? Muchas gracias. Un Buen día. gusto. Buen día. Chao. 8:31 minutos.